Para poder comprender mejor el Evangelio, quisiera invitarlos primero a leer la primera lectura, o a profundizar en la primera lectura. En la primera lectura es un texto en el que aparece Moisés y el pueblo de Israel mientras caminaban por el desierto hacia la tierra de Israel. Y mientras caminaban, pues tenían que ir a veces en algunas guerras con algunas tribus y los que estaban en el camino. Y no es un texto que podemos decir es completamente histórico. Lo que sí es histórico es la enseñanza de este texto. En este texto vemos cómo está Moisés y está su pueblo. Y el pueblo tiene problemas porque no pueden con ese pueblo, no pueden pasar por un pueblo que los ataca. Y habían perdido una vez la batalla y otra vez la batalla. Y entonces Moisés le dice a Josué, que era el que lideraba el ejército israelita: mientras yo levante el bastón, tú ve y pelea. Y verás que las cosas van a suceder diferentes. ¿Se acuerdan qué significaba ese bastón de Moisés? ¿Qué hizo con ese bastón en otras ocasiones? ¿Se acuerdan? Abrió el mar, sacó agua de una piedra. ¿Okay? Entonces, era signo de la presencia y de la protección de Dios, ese bastón. Entonces, cuando él lo levantaba, era como si él hiciera oración a Dios para que Dios protegiera a su pueblo. De tal manera, bueno, ya ponen toda esta historia un poco dramática para que entendamos el mensaje, porque dice que Moisés ya no se le bajaba el brazo de tan cansado que estaba y entonces empezaban a perder y volvía a subir. Bueno, ya es parte del dramatismo de este momento, pero lo importante aquí es cuando Moisés hace oración, el pueblo es fortalecido. Si se fijan, la oración de Moisés no suple la responsabilidad del pueblo. Es decir, Moisés no les dijo: ustedes vayan porque yo voy a levantar el bastón y todos van a estar muertos. No, ellos tenían que hacer la batalla. Ellos tenían que ponerse a trabajar, por decirlo de alguna manera, y la oración los iba a fortalecer, les iba a dar la sabiduría, les iba a dar aquello necesario para vencer en la batalla. Pensemos, tomemos esto en cuenta como marco de referencia para escuchar el Evangelio. En el Evangelio, Jesús les dice que quiere enseñarles la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Entonces, la pregunta que quiere responder Jesús es: ¿por qué tenemos que orar y cuánto tenemos que orar? Entonces, Jesús empieza a explicar esta parábola y dice: ustedes tienen que orar para que Dios haga justicia. Quisiera poner en contexto este Evangelio o tomar la figura de Jesús para entenderlo mejor. ¿Cuánto oró Jesús? ¿Poco o mucho? ¿Ustedes qué dicen? Muchísimo. ¿Recuerdan que pasaba noches enteras orando, etcétera? ¿Y por qué hizo tanta oración? ¿Para manipular la voluntad del Padre o para entender la voluntad del Padre? Entonces no es que déjame hacer oración toda la noche porque yo sé que mañana el Padre iba a hacer una cosa y quiero que haga otra. No se trataba de manipular a Dios, se trataba de comprender la voluntad del Padre para poderla vivir. De tal manera que cuando Jesús habla en este Evangelio sobre orar con insistencia, es una oración no para manipular su voluntad. A veces creo yo que pudiéramos tener una experiencia de oración muy comercial. Y les voy a poner este ejemplo. A veces quisiéramos que la oración fuera de la siguiente manera. ¿Alguien de ustedes ha pedido una pizza alguna vez? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando pides una pizza? Hablas por teléfono, quiero una pizza de pepperoni y bueno, se me antojó esa. Pero quiero una pizza así, 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 así.
quisiéramos que la oración fuera así. Yo llego con Dios, le digo, Señor, necesito esto y esto. ¿Okay? Me salgo de la iglesia y esperaría que para poder ir a casa lo hayas cumplido. Es más, te doy chance hasta la noche si quieres. No son comidas rápidas en oración. No se trata de hacer oración para hacer a Dios que haga lo que yo quiero. Porque entonces no estamos comprendiendo la oración. Antes de que tú presentes tu oración, Dios ya sabe qué es lo que tú necesitas. Desde que está en tu corazón, desde que empieza esa emoción de esa oración en tu corazón, Dios ya te escuchó. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué hacer tanta oración? ¿Por qué insistir en la oración? Es que Dios no nos escucha. Es que tenemos que hacer 5 llamadas para que nos pueda escuchar. Y no, Dios nos escucha desde la primera llamada. Los que no han escuchado somos nosotros. La oración no es para manipular la voluntad del Padre. La oración es para que nosotros nos dispongamos a comprender la voluntad del Padre en nuestra vida. La oración es para que Dios nos conceda la fortaleza para enfrentar esa dificultad, la sabiduría para resolver ese problema, la misericordia para perdonar a esa persona que me ofendió. Y por eso necesito hacer no poca, mucha oración. No por la sordera de Dios, sino por la terquedad de nuestro corazón.